partos proteicos, el escopo, o sea, el agua baja, va a necesitar también esos líquidos, porque la mayoría van a ser proteínas, ¿no? Luego, a largo plazo, si esos bebés, ¿no? van a vivir, no van a tener un nivel de coincidencia bajo, van a tener una baja sensibilidad al sentido de los sonidos, tanto visual, ¿no? Van a pronunciarse a producir una hipertensión, enfermedades coronarias, ¿no? Esa es la cosa, inclusive parálisis cerebral. Entonces, ¿no? Viendo todo eso, a partir del año 2012, todas las escuelas de ginecobstetricia, ¿no? Han hecho estudios y hasta ahora se encuentran 21 estudios que han hecho. El estudio ASTRA es el estudio más grande que también lo debe presentar como prevención. Entonces, la ley, que es el Instituto Nacional, ¿no? de Enfermedades de Reproducción, la otra, ¿no? el Colegio Americano de Ginecobstetricia, FIGO y la Federación han hecho todo ello. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre estas. La ley se basa en criterios maduros y criterios menores, en factores de riesgo epidemiológico. Los criterios menores, ¿no? Tiene que haber uno de estos criterios para que hagas prevención de la preeclampsia. Entonces, antecedentes de enfermedades hipertensivas dentro de los factores mayores, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune, diabetes mellitus y hipertensión renal crónica, arterial crónica. No basta tener algún factor mayor para que pueda dar prevención para la preeclampsia. Dentro de los factores de menores, dice dos de estos factores para que haya prevención de preeclampsia, ¿no? Y dentro de los factores de menores, ¿cuáles son? Periodo diagnóstico largo, mayor de 10 años, ¿no? Primero embarazo, mayor de 40 años, antecedentes familiares con preeclampsia y índice más corporal mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, la tasa de detección, como hemos hablado, en preeclampsia de prematura es un 39%, ¿ya? Y tiene falso positivo de 10%. ¿Qué quiere que lo necesito de falso positivo? Solamente se basa en factores maternos toda la vida para dar predicción y prevención frente a la preeclampsia. Pero ¿qué dice la COP? La COP, en enero del 2019, ¿no? Ellos recomiendan hacer un buen instaladamiento y evaluar los factores de riesgo y lo dividen en esos factores en alto, moderado y bajo. Tiene que haber uno de estos factores altos, ¿no? Para dar prevención de preeclampsia. O sea, el alto está considerado como indicador de preeclampsia, gestación múltiple, hipertensión crónica, diabetes, enfermedad de larga, enfermedad autoinmune. Y un moderado tiene que haber uno o más de ese, o sea, tiene que, si es única, otro moderado, índice más corporal mayor de 30, historia familiar de preeclampsia. La raza tiene que ver, la condición económica de raza también tiene que ver, edad mayor de 35 años, acá, el breve físico mayor de 10 años, ¿no? Ahí sí se da prevención de preeclampsia. Con un bajo riesgo, que es un parto que no tiene complicaciones, no haces nada. Eso dice la COP. La tasa de detección, ¿cuál es? Es una tasa de detección bien alta. Ustedes han visto la anterior, la ley dice el 29% en preeclampsia prematura, acá dice el 90%. Pero quiere decir falsos positivos, ¿ya? De un 64%. ¿Qué
¿Qué dice la FIGO? La FIGO dice que no solamente para hacer la determinación de preeclampsia en el trimestre hay que evaluar los factores demográficos, sino hay que evaluarlos también de los biomarcadores. Entonces, la FIGO lo que hace es asociar los factores maternos, asocia la presión arterial media, asocia los biomarcadores y asocia el Doppler de arteria uterina. ¿Ya? Entonces tiene 4 elementos que se debe hacer a las 11 a 13.6 semanas. Los 10 maternos que hemos hablado, los biomarcadores, que es el PAPA, que es la proteína enzimática asociada a la vitamina A, y el factor tirosinquinasa sobre el factor de crecimiento placentario. Ahí tiene que ir y hacer el Doppler de las arterias uterinas, sobre todo a las 11 y 13 semanas, y medir la presión arterial. Se basa en esos 4 elementos la FIGO. Entonces, asocia primero se usa a toda la gestación de 11 a 13.6 semanas, se hace la revisión y prevención de preeclampsia con los antecedentes de la madre y más solamente la. Si es un privado negativo, haz un control de pero si es un privado positivo, tienes que pedir dobles de las arterias uterinas más porcentaje de factor de crecimiento de la placenta. Y con eso das tratamiento con aspirina de 150 miligramos en la noche, desde las 11 a 14 años a las 36 semanas. ¿Entendiendo bien? La fetal dependencia igualmente se asemeja, y esto tiene una particularidad que voy a pasar rápido, que necesitamos 4 reglas. Las características maternas, que es el historial médico, las medidas biofísicas, la tensión arterial, el Doppler de las arterias uterinas y los biomarcadores, el factor de crecimiento placentario y la proteína enzimática asociada a la grasa. Acá también, Bachata, en el 2015, publica que el análisis se debe hacer a las 11 a 14 semanas, para ver la predicción de preeclampsia de embarazo solamente con factores de riesgo personal, factores de riesgo placentario, factores de riesgo cardiovascular, riesgo metabólico y riesgo trombólico. Identificarlo a cada gestante. Si hay un riesgo personal, hay que dice la aspirina a dosis baja. Si hay riesgo placentario, hay que dar aspirina a dosis baja. Pero si hay un riesgo cardiovascular, no solamente hay que dar aspirina a dosis baja, sino que también manejar la presión arterial. Por lo tanto, podemos quedar alfa-metilbutano. Si hay riesgo de medicamento, hay que dar aspirina a dosis bajas, hay que incentivar a la gestante que baje de peso. Y acá dice hay que dar pruebas de la vida y de la. He tratado de encontrar esos estudios, pero hay unos estudios muy pequeñitos, hechos con 12 personas, con 7 personas, y no hay posibilidad de toda esta situación. Inclusive cuando dice el libro otro médico, hay que dar aspirina a dosis bajas y hay que dar anticoagulación, como en marina a dosis bajas. Tampoco no hay estudios de eso. Entonces, la tasa de detección combinada van a ver que en la adolescencia en 24 semanas, solamente con factores maternos, ya se da como 48%.
Con factores maternos más presión arterial media se da en un 65%. Pero si ustedes aumentan el doble de las arterias internas, ya es el 8%. ¿No? Entonces, hay que incentivar a hacer esto. Hay que detectar a las pacientes a las 11 y 13 semanas para iniciar, ¿no?, la prevención de la lactancia. Porque los asociamos a algunos factores como la proteína plasmática, ¿no?, la proteína, el factor de crecimiento placentario ya sería un 1%, pero no lo tenemos, ¿no? Entonces, la predicción, ¿cómo se hace la predicción de la lactancia? ¿No? Hay también los antecedentes internos que ya hemos hablado, ¿no? La predicción que ya lo dijimos, se tiene que hacer con los tomas, ¿no?, de un intervalo de 4 horas, la paciente descansada, no tiene que ser una presión mayor de 190, pero sacando la presión anteriormente, el doble de las arterias superiores. Ahora hay un estudio que están haciendo la Mental Medicine y dice el doble de las arterias oftálmicas y los biomarcadores. Los antecedentes también, como hemos hablado en otros factores maternos, quiero hablar acá en esta diapositiva, ¿no?, sobre todo aquella gestante que tenga historia de preeclampsia. Mira, el factor de riesgo se sube casi 8 veces. Y si tiene, ¿no?, historia de hipertensión crónica, es de 5 veces. Eso es muy importante, ¿ya?, en este estudio. La diabetes mellitus, ¿no?, el riesgo que se produce en la lactancia 3 veces, plurivalidad casi 2 veces, materna, que vamos a hablar uno, 2, ¿no?, y infección que hemos hecho casi 2 veces. Entonces, el límite de las infecciones, yo no le voy a hablar de eso. Eso lo tiene que hacer un ginecólogo, uno que está capacitado, y se conceptúa como anormal cuando se hace en el primer trimestre y cuando es mayor del percentil 90. Que se hace? Se mide en las arterias uterinas, ¿no?, con un ángulo más o menos de 30 grados, y cuando se mide 3 ondas de la arteria. ¿Ya? Esto tiene también por sí sola una tasa de detección de una lactancia temprana en un 48%, y la mortalidad, que es mayor de 34 semanas, un 26%, por sí sola. Ahí están los biomarcadores. Esto es el factor de crecimiento placentario, que es una proteína glucosidada, ¿no?, que existe en el primer y se forma en el primer y segundo trimestre, cuyo factor de detección en la lactancia temprana es un 60% y tardía es un 34%. El otro factor, la proteína plasmática asociada a la placenta, ¿ya? También es una proteína dimetylglucosidada, ¿no?, que es un crecimiento y desarrollo se da en todo el crecimiento de la placenta, en la primera y en la segunda oral, ¿no?, cuya detección es el 48%. Es decir, lo que dice esta diapositiva por sí sola no va a dar un factor, no de detección de preeclampsia. Siempre tiene que estar adherido a algo, a un factor materno, tiene que estar adherido a la presión arterial media y todo ello, las combinadas que hemos visto. Entonces, dentro de los biomarcadores, el factor de crecimiento placentario, ¿no?, se disminuye, ¿no?, 9 a 10 semanas antes que se produzca el cuadro clínico de la lactancia. Y la terminasa formadora vascular puro soluble se va a elevar 4 a 5 semanas antes de que se produzca la clínica de la lactancia. Es el que da el cuerpo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir la diapositiva de los biomarcadores?
el factor de crecimiento placentario se va a disminuir, mientras que la trisinquinasa formadora soluble se va a aumentar. La prevención, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? El estudio, el ácido salicílico o la aspirina. Es importante, ¿ya? Y a la mayoría de los pacientes, con todo lo que visto la prevención, vamos a manejar con la aspirina. Entonces, la aspirina, ¿dónde va a hacer su mecanismo de acción? En la cascada arterial, disminuyendo la parte inflamatoria de los triglicéridos, de la prostaglandina, de la prostaglandina. Entonces, la aspirina, ¿qué función tiene? Función inhibidora selectiva del consumo antiinflamatorio y efecto cronobiológico. Como ustedes han visto, que se da en la noche. ¿Ya? La fibrorecomendación se da en la noche y no se da en la mañana ni en la tarde. ¿Por qué? Porque en la noche, cuando le das, va a aumentar la preeclampsia, ¿no? O la hipertensión en el día. Esa es la situación. Por eso la tenemos que dar en la noche. Por eso tiene un efecto cronobiológico. Eso sí tiene que comprender. Ahí está el estudio básico. El estudio real básico. Que hizo un tamizaje, no dando el medicamento de la aspirina como placebo, un estudio multicéntrico en 26.21 embarazos, ¿no? Se da de las 11 a 13.6 semanas hasta las 36 semanas. Dieron 150 miligramos cada 24 horas de aspirina, ¿no? Que detectaron un resultado primario, un riesgo de preeclampsia de 0,7% de preeclampsia materna, 1,7% de preeclampsia materna y 97,6% sin preeclampsia. ¿No? Es importante porque detectaron principalmente, ¿no? Hicieron la detección de preeclampsia materna. Un estudio donde hacen un estudio multicéntrico con 1.776 embarazos de alto riesgo, dando aspirina y a 150 miligramos cada 24 versus el placebo entre las 13 a 14 semanas hasta las 36 semanas, donde encontrar estos resultados, donde la preeclampsia temprana nos redujo el riesgo hasta 62%, con un riesgo relativo de 28%. El 100% sería 62%. Y redujo entonces la preeclampsia con aspirina, ¿no? En un 62%. Y en la preeclampsia cardíaca solamente redujo un 5%, 25%. Por eso no se da en la parte cardíaca. No se puede utilizar. Ya, si pasa las 16 semanas, de 11 a 14 semanas, no se tiene que detectar. Si pasa eso, ya no va a servir, aunque hace una vez. Sí. También, acá este radio es un estudio multicéntrico de Asper, un subestudio, donde hicieron, ¿no?, a pacientes con hipertensión crónica, ¿ya? Y se dio como resultado que todo paciente que tenga hipertensión crónica y la primera vez que está embarazada, ¿no?, va a tener preeclampsia en el cuerpo, aunque tenemos preeclampsia. O sea, si tiene hipertensión crónica, sí o sí, aunque tome aspirina, probablemente va a tener alto riesgo de preeclampsia prematura. Ahí está la fetal foundation. Ya la fetal foundation, si tienen ustedes la nota, esto se entra así en el internet. Se entra con esto, ustedes ponen calculador, fundación calculador, y lo que le pide, sale una ventana donde tú escoges el riesgo que tienen que hacer entre las 11 a las 14 semanas y escoges tu término.
Ahí tienes que anotar a lo que dice tipo de gestación, ¿no? Primera gestación doble, o te sale acá, entonces haces. Luego, ¿no? El grado del instinto normal del género y escribir. De ahí, cuando lo estás haciendo, ¿no? ¿Qué fecha? ¿No? La fecha de nacimiento de la madre, el peso, la talla, ¿no? ¿Qué características tiene la madre? ¿De qué raza? ¿Ya? Si fuma, es fumadora, ¿no? Si tiene antecedente familiar, todo conocido, ¿no? Acá, ¿no? Y si ha sido configuración in vitro o cualquier otra, el historial también puede sacar. Si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tuvo síndrome antifosfolipídico, y puede decir o no. Si es primera gestación o si es varias gestaciones. Entonces, acá también el biomarcador físico, ¿no? La presión arterial media tienes que poner, ¿no? El doble de la laboratorio interna, ¿ya? Acá los biomarcadores, ¿no? El factor de crecimiento placentario y el PAO. Si no lo has hecho, polemona. Y te sale es un resumen de todo. Por ejemplo, vamos a tratar de poner acá, la paciente tiene 29 años, acá hemos puesto por si acaso que tiene hipertensión crónica, sí, ¿no? Hemos puesto una presión arterial media de 60, que es casi normal, ¿no? Un Doppler 1.4 normal, ¿no? Y cuando se adapta. Y te da acá un resumen, ¿no? Solamente con factores de riesgo, ¿no? Menor a 37 años es un factor de una probabilidad que sea de 1 a 2 para esta paciente que hemos hecho. Pero cuando la preeclampsia está asociada a todos sus factores como presión arterial media, ¿no? Como el doble de las sustancias uterinas, ya aumenta. Esa es la cosa. Y sí se puede hacer con anterioridad, pero es extraño. Entonces la prevención de la preeclampsia, no se hace con la dieta, con la dieta insana, porque es de la preeclampsia. Es poco, la verdad, con la nutrición general que se dé por medio de la alteración a nivel renal. El reposo no tiene que ver nada. No da antioxidante, como te digo, heparina. He tratado de buscar todos esos estudios, pero no los he encontrado. He encontrado hipovastatina con solamente dos gestantes y nada. Y no hay un estudio así de. La aspirina en dosis bajas, dice para la ACOV en 80 miligramos y para la FIB en 150 miligramos versus está en controversia. Lo que nosotros utilizamos es de 100 miligramos. Nosotros tenemos que hacer el volumen, no aspirina de 100 miligramos y aspirina de 500 miligramos. Como es en dosis baja, en 100 miligramos. Cuando empezamos a las 11 a 13 semanas, hasta las 36 semanas. Entonces, si tiene todos los factores para prevención de preeclampsia, entonces debemos con esto, ¿no? Se da causa. ¿Cuál son? O nada más falta de ingesta, ¿no? Se dice falta de ingesta para menos de 400 miligramos por decilitro. Pero no hay un estudio así realmente que dice que por el caso solo vamos a evitar la preeclampsia. Solo con la aspirina. Ahí está, ¿no? Les estoy mostrando. Este es lo de la COV, otra vuelta. La COV dice que los factores hay que verlo en factores altos, medios y bajos. Y lo que recomienda es dar dosis bajas de aspirina, 81 miligramos, ¿no? Y el acuerdo recomienda
de 12 semanas hasta las 28 semanas, pero no inicial menos semanas. ¿Ya? Para la FIO, ahí está, para la FIO, si hay factor para evitar prevenir una lactancia, hay que dar 150 miligramos en la noche de aspirina desde las 11 a las 14 semanas hasta las 26 semanas. Entonces, toda la población de gestante se tiene que hacer ese screening, el screening. Entonces, ves los factores maternos, ves la presión arterial media y ves el óvulo. Si no tenemos los biomarcadores, por lo menos las 3, y ustedes han visto que da un factor de riesgo para prevención de la lactancia de un 88% cuando se asocian esos test. ¿No? Entonces, si los screening basta con lo que es los factores maternos, la presión arterial media, si tú no tienes ecógrafo, entonces si es tan normal, sigue con su control de embarazo como cualquiera. Pero si el estudio es específico, necesita hacer los second screening, que son la medida del doble de las arterias uterinas y también los marcadores, los biomarcadores, los resultados de los biomarcadores. Y ahí sí entra para dar la prevención de la lactancia. Entonces, lamentablemente, en el Perú tenemos niños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debe cerrar a las 14 a 14 semanas. Ahí no lo tenemos que iniciar, ¿no? No se ha probado su utilidad, ¿no?, de todos los medicamentos para la prevención. Después, porque se tiene que dar en las 14, empezar de 11 a 14 semanas, más allá después de las 16, 18 semanas, no sé. La segunda, en nuestros países, ¿no?, los controles de los embarazos son muy tardíos, somos muy iniciales. Por eso se tiene que incentivar a la captación de las gestantes, se llama captación de las gestantes en forma temprana. La otra, un gran problema, ¿no?, que no se está haciendo, a pesar de que tenemos al paciente, no estamos haciendo ese control de sus factores maternos. Tenemos embarazo, pero no lo hacemos. No, es la cosa. No lo estamos haciendo el control prenatal, ¿no? Un tardío la alimentación. Y por lo tanto tampoco no estamos haciendo la atención hospitalaria, porque llega a veces para su parte. Entonces quiero concluir con eso. Entonces hay que hacer una buena historia clínica, ¿ya?, para hacer la prevención y prevención de la lactancia. Hay que ver los factores de riesgo de la lactancia, ¿ya?, y hay que tratarlos en forma temprana, antes de las 14 semanas, a las gestantes. Si no, no vamos a poder hacer la prevención y prevención de la lactancia, ¿no? Si tiene factor de lactancia, debería ser evaluada por la especialidad, o sea, por el ginecobstetra, ¿no? Si estamos trabajando en un medio rural, y tú tienes ya factores maternos, tienes una presión arterial, pero no tienes el doble de las arterias uterinas, te fijas. ¿Por qué no te fijas? ¿Quién te fija? Sí. La aspirina se debe, ¿no?, dosificar desde las 11 a las 14 horas hasta las 36 semanas, ¿no?, en grupo de riesgo, para evitar qué cosa, la aplicación, ¿no? Y se deben cumplir los diversos modelos, ¿no?, de tamizaje para la aplicación. Entonces, colegas, quiero terminar con esto, incentivar que para hacer la prevención y prevención de la lactancia tenemos que captar la
pacientes, ¿no? En el momento del todo, si es antes de las 14 semanas, hay que ver los factores naturales, la persona deberá morir, ¿no? Y si es que se pudiera hacer, inclusive todas las arterias uterinas, aunque no tengamos los biomarcadores. Y el único tratamiento que se utiliza para la prevención de la preeclampsia es la aspirina. Listo, gracias. No sé si hay preguntas, se entendió todo. Gracias.